Bueno, en esta charla vamos a hablar de lo que para mí me parece magia en Python, ¿vale? Cuando yo empecé con Python había un montón de cosas que me parecían increíbles, que otros lenguajes no lo tenían, o yo no sabía cómo funcionaba eso por detrás, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar ver es un poco cómo funcionan todos esos mecanismos y intentar que la próxima vez que hagamos una librería, pues hacerla un poco más pitónica, que se suele decir, que sea un poquito más integrada en el lenguaje, que si queremos sumar dos estructuras no usemos una función add, sino usemos el símbolo más, ¿no? Que es lo suyo, que quede bonito al final, ¿vale? Aquí está mi presentación, RepSelf, desde Tenerife importa Sergio, soy de Tenerife, del sur, de San Miguel de Abona. He trabajado en Voz IP, con Django, microservicios, temas de escalabilidad y DevOps, ¿vale? Otras cosas que me obsesionan en el mundillo es Linux, la seguridad, arquitecturas, el IO asíncrono es algo que me tiene muy obsesionado y los sistemas embebidos, ¿vale? Los lenguajes en los que programo, pues sobre todo Python, C, C++, Rust, Go y en mi trabajo programo en Java y JavaScript, por eso están ahí al final. No son mis preferidos, pero es lo que a uno le toca, entonces, bueno, de vez en cuando me dejan tocar Rust en el trabajo y Python, así que tampoco vamos a quejarnos demasiado. Y bueno, he puesto aquí que soy DevOps en Cedici. Esta palabra es un poco abstracta. Les invito el jueves próximo, va a haber un evento de Ayer Canarias, donde unos compañeros y yo vamos a definir qué es esa palabra y si realmente es un puesto de trabajo como he puesto yo aquí, o me la estoy pegando y es otra cosa más allá de, de eso que solemos ver por ahí en las ofertas de trabajo y que ahora está tan de moda, ¿vale? Bueno, espero que a alguno le mole el rollo y vaya el jueves, ¿vale? Vamos a ver un poquito el índice de la charla. Mi presentación no es una presentación, es un Markdown, ¿vale? Hay un montón de código, así que como no me cabía dentro, pues scroll para arriba, scroll para abajo. Se van a aburrir de ver código, ¿vale? Hasta la mayoría de slides son código, o sea, vamos a ello. El índice. Pues vamos a hablar un poquito de los Magic Methods, que ya esta mañana Víctor los nombró y introdujo algunos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de introspección, solo una pincelada para ver qué se puede hacer. Vamos a hablar también de declaraciones de clases en tiempo de ejecución, es algo bastante chulo y que nos permite hacer cosillas curiosas. Y un poquito de metaclases. Esto es esos mecanismos que les digo yo que para mí me parecen que son capaces de crear librerías que parecen mágicas, ¿vale? Entonces, los Magic Methods, ¿qué son? ¿Vale? Son métodos especiales, ¿vale? Que empiezan por barra baja y terminan por barra baja y que el intérprete de Python los entiende de una forma especial, ¿vale? Entonces, se definen en los PEPs y bueno, cuando vemos el código Python nosotros no vemos las llamadas a esos métodos con barra baja porque hay un azúcar sintáctico ahí que no nos deja verlo, ¿vale? Pero veremos ahora un poquito más adelante Python con azúcar y Python sin azúcar. Hay que probar las dos cosillas para saber los dos mundos. Para saber que te gusta el café con azúcar, primero tienes que probarlo sin azúcar, ¿no? Pues, ahí está la cosa. Y bueno, algunos de los métodos los usamos a diario, como por ejemplo init. Todos hemos usado init, ¿no? Para inicializar una clase. Otros nombres que tienen los métodos mágicos es double underscore methods, dunder methods y también los puedes buscar como, por ejemplo, iterator protocol, si es la feature iterator o etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poquito de Python con azúcar, ¿no? Pues tenemos una clase árbol que tiene un kind que falla, el objeto falla, le podemos poner un age, imprimirlo, podemos suscribirnos a falla, podemos usar el operador in, podemos llamarlo y podemos usar igual. Pero todas esas cosas que vemos ahí a primeras, ¿vale? Se traducen por detrás a llamadas de métodos de las clases, ¿vale? Esto, Python, todos son objetos, entonces al final está llamando a métodos de esos objetos. Vamos a ver la versión de este snippet de código, bastante chorra, ¿vale? Para hacernos una idea de cómo sería sin azúcar, ¿vale? Esto sería el mismo snippet de arriba, pero sin azúcar. Y como vemos, está constantemente llamando a métodos con barra baja, ¿vale? Entonces lo que nosotros vemos a primera vista en el código de arriba
es lo que tenemos aquí abajo y que nosotros podemos coger y aprovecharnos de ello, implementar estos métodos para sobreescribir esa funcionalidad y adaptarlo a lo que nosotros queremos. O, si no existe, crearla, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la descomposición de new init, que a la hora de construir una clase, pues primero se llama new y después se llama init. Ahora lo veremos. Tenemos el setAttribute, setAttr para setear un atributo de una clase, getAttribute para recuperar un atributo, ¿vale? En cualquier momento, si hay una duda, lo que sea, levantan la mano. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Aquí te mola? Bueno, como vemos, esto es un poco mágico, ¿no? Vemos que eso de que pongamos más y de repente haya barra baja, y esa clase de cosas, pues a mí me parece magia, sinceramente. Y bueno, vamos a empezar a ver ahora todos los Magic Methods. No tengo todos en la presentación, porque hay algunos un poco arcanos y que no quise incluirlos, pero la mayoría están aquí, ¿vale? Algunos se me escapó también porque no me di cuenta. Y bueno, los tengo más o menos categorizados en diferentes categorías, ¿cómo no? Aquí tenemos los que se usan para la construcción de clases, ¿vale? Instancias. Tenemos el new, ¿vale? Que se llama cuando se intenta crear una instancia y se ocupa de construir la instancia, ¿vale? Primera fase, construcción de la instancia. Después tenemos init, que de lo que se ocupa es de inicializar la instancia. Nosotros normalmente lo que usamos es init, no new. Pero si quisiéramos a la hora de construir, modificarlo, usaríamos el new. Y después tenemos del, que se usa para destruir la instancia. Si hay un recurso asociado a nuestra instancia y queremos que se maneje de forma especial a la hora de eliminarse, por ejemplo, cerrar un socket o algo por el estilo, pues podríamos hacerlo en el del con close, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De cómo implementar un singleton usando new, ¿vale? Lo que tenemos es un atributo a nivel de clase, que es la instancia. Entonces, cuando se llama new, si no está la instancia, la creamos y la devolvemos. Este singleton tiene sus problemillas, y es que podría ocurrir que una de las clases hijas de las que hereda también estuviera sobreescribiendo el método new, ¿vale? En el caso de que estuviera sobreescribiendo el método de new y no estuviera llamando a este new, perderíamos el singleton. Entonces, un poquito más adelante en la charla vamos a ver cómo hacer que eso no ocurra, ¿vale? Pero bueno, este es un puntito donde podemos engancharnos. Bueno, esto Víctor esta mañana lo explicó muy bien, así que no me voy a detener mucho, pero tenemos los operadores de comparación, ¿vale? Como dijo Víctor, CMP está deprecado, es parte de Python 2, devolvía número positivo, negativo, 0, dependiendo de si era mayor, menor o igual. Y bueno, aquí vemos cómo se traduce cada uno de estos métodos mágicos a un operador, ¿vale? Esto sería lo que otros lenguajes llamarían sobrecarga de operadores, ¿vale? Bueno, me faltó mencionar que todos los ejemplos que tengo aquí, ¿vale? Son ejemplos de código real que está en producción, excepto el ejemplo de los containers. Todos los demás son copiados tal cual de código que está por ahí pululando, sobre todo mío. Muy peligroso, ¿eh? No copien el código que está aquí porque eso puede ser desastroso. Aquí tenemos métodos mágicos unarios, un solo operador, ¿vale? Y son numéricos. Tenemos el de positivo, con más, el de negativo, menos. Le estamos cambiando el signo a un número. Absoluto, invertir, este me gusta bastante. El de redondear, ¿vale? Que usa round, ya no es un operador, sino es un boolean, ¿vale? Está usando desde el boolean, se llama al magic method, ¿vale? Y el round tiene en particular un n, que es el número de decimales que queremos que tenga cuando se llama, ¿vale? También tenemos floor, sail y truncar. El floor lo que hace es redondear hacia abajo, sail redondear hacia arriba y truncar pues convierte a entero directamente, quita todos los decimales, ¿vale?
¿Para qué nos puede servir esto? Pues si queremos implementarnos nuestras clases numéricas propias, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener lo típico, un número imaginario. Pues lo podemos implementar, Python ya lo tiene, pero lo podemos implementar nosotros, ¿vale? Y podríamos sobreescribir tanto los operadores unarios como los binarios, ¿vale? Aquí tenemos los numéricos binarios, que vienen a ser la suma, add, sub, que es restar, multiplicación, división con redondeo hacia abajo, la división normal, el módulo, por aquí también está, no lo puse, pero está el TrueDiv, que es cositas de Python 3, Python 2, no voy a entrar en detalles. Tenemos el elevado, desplazamientos a la derecha, a la izquierda, and, or y short. Nada del otro mundo, como vemos todos reciben self y el other, ¿vale? Y entonces el orden sería self más other. Como estaba diciendo antes, de nuevo, con esto nos podríamos implementar nuestras propias clases numéricas. O incluso, por ejemplo, podríamos hacer un punto en 3D, pues podríamos implementarlo y implementar estos métodos especiales para poder sumar 2 puntos en 3D, por decir algo. Bueno, después tenemos los binarios reflejados. ¿Qué pasa aquí? Que no es lo mismo sumar A más B que B más A. Si ya lo implementa, pues se puede hacer, pero si ya no lo implementa, entonces ¿qué hacemos? El intérprete de Python lo que hace es intenta hacerlo al revés, con radd, ¿vale? Entonces ahora sería other más self, pero estaría llamando a este método, ¿vale? Estamos cambiándolo. Como ven, son los mismos que los anteriores, entonces no me voy a detener a explicarlos, simplemente eso, que cuando uno no lo implementa sobre el otro, pues él lo intenta al revés, reflejado, como vimos esta mañana con Víctor, es parecido, ¿vale? Después tenemos los augmented assignment, ¿vale? Estos en particular lo que hacen es lo mismo que los anteriores, pero con el igual, ¿vale? Entonces, si queremos implementar lo que teníamos en la diapositiva anterior y la anterior, pero con el igual, pues usaríamos con la i delante. No sé si se fijaron, en la otra está la r delante de reflected, ¿vale? Esto es numéricos, no me quiero centrar mucho en ellos, no me parecen los más interesantes porque normalmente nosotros no nos dedicamos a implementar librerías numéricas, para eso está NumPy, por ejemplo. Y bueno, tenemos también métodos mágicos de conversión de tipos, ¿vale? Tenemos el de int, que transformaría nuestra instancia en un tipo entero, esto de nuevo para tipos numéricos, float, complex, como decía antes, tenemos tipo complejo en Python, para pasar a octal, a hexadecimal y de nuevo para truncar. Truncar se considera pues un type conversion porque al final estás pasando de un flotante a un entero, estamos quitando los decimales, ¿vale? Copying. A la hora de copiar, Python tiene el módulo copy que tiene dentro la función copy y deep copy. Si nosotros quisiéramos modificar el comportamiento de copy sobre nuestras instancias, tendríamos que implementar el método este. Y en el caso de deep copy, este otro, que es deep copy, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, si queremos que parte de un atributo de una instancia no se copie al hacer una copia, porque debería ser único o lo que sea, pues podríamos sobreescribirlo y evitar que eso ocurra, ¿vale? Al final, con todos estos métodos podemos hacer medios trampillas y modificar el comportamiento habitual del intérprete. Vale. Los de representaciones de clase, ¿vale? Estos sirven para ver la clase de otra forma, ¿vale? Diferentes representaciones. Tenemos str, que por ejemplo es muy usado en Django. Si han usado Django, pues los modelos de Django, lo normal es que implementemos el método str para que después en el admin nos aparezca con un nombre bonito, ¿no? El mismo nombre que tiene la clase en el modelo, ¿vale? Entonces, para eso usaríamos str. Rep es parecido a str, devuelve un string también, pero
La diferencia es que rep está pensado para representar la clase. Entonces es lo que normalmente vemos cuando se nos imprime en el intérprete, el mayor que, el nombre de la clase y un par de cosillas, menor que, ¿vale? Entonces no estamos imprimiendo un string que representa la clase, por ejemplo, aquí en Django podría decir modelo usuario, pues dice user directamente, str, pero la rep sería más como class user y a lo mejor pues le ponemos los atributos más importantes o todos los atributos, depende de lo que nos interese. Unicode, que es para pasar a Unicode. Format es interesante porque tiene este argumento, que es el format string, ¿vale? El format string es la parte esta de cuando tenemos un format string y nos especifica reglas a la hora de formatear. Entonces también podemos recibir en format sobre nuestra clase el format string y en base a ese format string hacer nosotros cosas. Podríamos de hecho crear format string nuevos no definidos en Python y que solo se aplicaran a nuestras clases y podríamos, por ejemplo, poner lo normal es pues, cuántos espacios quieres poner, padding, historias de esas, pero podríamos hacer un modificador que formateara la clase de dos formas diferentes en base a lo que se ponga después de los dos puntos, ¿vale? Hash, que esta mañana Víctor lo explicó perfectamente, así que no voy a decir nada más. Non-zero, este es de bool, ¿vale? Si no me equivoco, en Python 3 hay un bool y non-zero es de Python 2. No estoy seguro, lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, con el non-zero evalúa el booleano. Dir, no sé si han usado dir alguna vez en Python, sirve para ver todos los atributos que tiene una instancia. Entonces, podríamos modificar el dir para que algunos atributos no aparecieran, por ejemplo. Lo baneamos y si alguien quiere inspeccionar nuestra clase y preguntar por todos los atributos, pues ese no se lo mostramos. Estamos ahí haciendo una medio trampa. Y sizeOf, que lo llama sysGetSizeOf, ¿vale? Si quisiéramos que nuestra clase devolviera un tamaño mayor, porque de alguna forma está escondiendo algo de recursos o lo que sea, pues podríamos podríamos implementar el sizeOf y así conseguiríamos devolver el tamaño correcto. Bueno, vamos a seguir. Vale. Accesos a atributos. Estos son métodos mágicos que se llaman cada vez que hacemos acceso a un atributo de una clase. Estos son súper interesantes porque podemos crear campos, atributos en una clase que no existen. Dinámicamente, cuando nos llegue un name que no exista, pues podemos nosotros decir, pues ahora te devuelvo otra cosa o consulto por detrás a un API usando ese name, etcétera, etcétera. Entonces, el getAttr es a lo que se llama cuando normalmente usamos self.name, ¿vale? Pero también lo podemos usar con getAttr, el built-in getAttr, ¿vale? Este built-in nos permite obtener un atributo de una clase a través de un string. Nosotros normalmente lo que ponemos aquí, esto no es un string, es un identificador, pero aquí podemos usarlo como un string. Esto nos da una potencia muy grande para dinámicamente definir cosas y recuperarlas, eliminarlas, o sea, nos deja trabajar de una forma muy dinámica con la clase, ¿vale? Tenemos también setAttr, ¿vale? Que es para setear un atributo, se llama cuando hacemos el igual sobre el atributo de una clase o cuando llamamos al built-in setAttr, ¿vale? Estamos en las mismas, aquí el name es un string, ¿vale? El nombre del atributo es un string. Del attr, lo mismo, para eliminar en este caso, ¿vale? Y aquí tenemos el built-in correspondiente. Y después tenemos aquí getAttribute, que dirán, hay colisión con getAttr. Son los dos get, los dos lo hacen con atributos, los dos tienen un nombre. ¿Cuál es la diferencia? Pues por aquí tengo una chuletilla que dice que
si el nombre no es un atributo de self, se llama a getAttr, ¿vale? Pero a getAttribute se le llama puede que sea o puede que no sea. ¿Qué quiere decir eso? Este se le llama siempre, ¿vale? Siempre que se hace de un atributo, se va a llamar a getAttribute. Es difícil de implementar porque es recursivo. O sea, si yo dentro de getAttribute intento acceder a un atributo de la clase, me va a llamar a getAttribute. Y así, recursivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y poner guards que eviten esa clase de cosas, ¿vale? Normalmente si buscas en Stack Overflow, la respuesta es, ¿quieres usar este? ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor no es vuestro caso y queréis que tanto sea un atributo de la clase como no lo sea, se le llame, entonces tocaría usar getAttribute, ¿vale? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Hay alguna forma, o sea, si tú por ejemplo modificas alguno de esos métodos, por ejemplo para cambiar o obtener un atributo que no existe, por ejemplo, y dar un valor, ¿hay una forma de llamar a la función original para que trabaje normal con el resto de atributos? ¿O tienes que trabajar con los atributos de toda la evolución? Vale. Si no me equivoco, justo en la siguiente diapositiva hay un ejemplo y lo vemos. No estoy seguro, pero déjame ver. Vale. Aquí tenemos el getAttr, ¿vale? No es el getAttribute. Cuando quieres usar el getAttribute, ¿vale? Para no llamar al mismo, lo que haces es llamar al getAttribute de object, ¿vale? Entonces haces object y getAttribute, le pasas el self y el nombre del atributo, y como ese no está sobrescrito, lo hace correctamente, ¿vale? Es una de las formas de hacerlo. Si no me equivoco, también puedes llamar al del super. Son dos formas diferentes de hacerlo. Creo que el del super es más correcto. Vale, pues aquí, primer ejemplo, tochillo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una clase, ¿vale? Que lo que va a hacer es que cada vez que se llame a un método, lo va a loguear, ¿vale? Y va a loguear tanto la llamada, como los argumentos, como el resultado. ¿Cómo lo hace? Pues siendo un proxy. Esta clase es un proxy del objeto que se le pase en el init, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo aquí es que cada vez que se llama a un método, ¿vale? De esta clase que está envolviendo a otra, vamos a scrollar un poco más abajo, cuando se le llame a .name, ¿vale? Lo que va a hacer es invocar este getAttr. Y en el ítem vamos a tener el string de name, ¿vale? Entonces, con getAttr lo sacamos del objeto, ¿vale? El ítem. Entonces aquí tenemos el original. Dense cuenta que somos un proxy, estamos envolviendo la otra instancia y aquí estamos sacando el ítem original. Aquí con type nos permite, que después lo veremos, obtener el tipo de una instancia y vemos si es un método. Entonces, si es un método, entramos por esta rama para loguearlo y si no es un método, directamente lo devolvemos. Si no es un método, pues será un atributo, devolvemos el atributo y no logueamos nada, ¿vale? En el caso de que sea un método, vamos a hacer una función, ¿vale? Que haga de wrapper. En este caso, estamos mirando si es una corrutina, ¿vale? Porque si es corrutina hay que añadir el async, y si no es corrutina, pues no le añadimos el async. Y tenemos aquí nuestra función proxy que llama a la función real, ¿vale? Con su resultado, logueamos, ¿vale? Qué función se ha llamado, con qué argumentos y el resultado. Y retornamos el resultado. Entonces, ahora aquí retornamos la función proxy, la que nos está, al final es como un decorador, está envolviendo a la función real del objeto que estamos proxeando, ¿vale? Entonces, cuando se hace el getAttr, devolvemos esta funcioncilla o esta y nos hace el log. ¿Para qué es útil esto? Pues para debuguear, por ejemplo. Podemos usar un debugger, pero
Hay gente que prefiere print, por ejemplo Guido dice que él sigue usando print, así que aquí estamos, siguiendo su senda. Entonces podríamos en cualquier momento envolver nuestro objeto con nuestro logged method proxy y ver qué está ocurriendo, tener una traza de qué métodos se llaman y qué resultados está dando, ¿vale? Creo que para mí esto es magia, no sé para ustedes, pero para mí esto es una maravilla. Seguimos, vale, container. Estos, Víctor también habló sobre ellos esta mañana, y son los Magic Methods que suelen tener los containers, ¿vale? No todos los containers tienen todos, pero yo los he categorizado ahí dentro, ¿vale? Tenemos len, que nos da el tamaño del container, ¿vale? Built-in len. GetItem, que es el operador subscription, ¿vale? Con esto podemos, ahora veremos un ejemplito de cómo usar estos para tener clases de Python que parezcan objetos de JavaScript y poder acceder tanto con la suscripción como con el operador punto, ¿vale? El getItem es para obtener el elemento, setItem para setearlo, delEitem para eliminarlo. Iter, este es interesante. Este lo que hace es convertirlo en un iterador, ¿vale? Entonces, se supone que cuando nos llaman a iter deberíamos devolver algo que sea iterable. El iterable debería implementar next, ¿vale? Que es a lo que se va llamando. Ahora veremos una versión de for sin azúcar, ¿vale? Para ver cómo realmente Python por detrás está llamando a estos magic methods en un for, ¿vale? Pues ambos dos, iter y next, se usan en el for. Reversed se usa para darle la vuelta, por ejemplo, si es una lista, darle la vuelta y que está al revés, ¿vale? Es un built-in también. Contains, que es el operador in, ¿vale? Y missing. Missing es un caso medio especial, se añadió para los diccionarios para que cuando una clave no exista, ¿vale? Se va a llamar a este método. Entonces, podemos hacer que si en un diccionario una clave no existe, bueno, un diccionario directamente no, sino nuestro diccionario propio que estamos implementando, si una clave no existe, pues hacer un fallback aquí a lo que nos interese. Por ejemplo, otro diccionario que tengamos por ahí, ¿vale? Bueno, y aquí vemos una versión de for sin azúcar, ¿vale? Este sería nuestro magnífico for, 2 líneas de código, que cuando le quitamos ese azúcar se convierte en esto, ¿vale? Puede que no sea exactamente así, ¿vale? Porque esta, si no me equivoco, la hice de memoria, no la copié del PEP. Tengo otro por ahí con with que sí que está copiado de su PEP correspondiente. Y bueno, vemos que el for in number lo primero que hace es llamar a iter y tenemos el iterador, ¿vale? Sobre number. Y después se queda en un bucle infinito, ¿vale? Este sería el protocolo del for. Y va llamando, la i es el iterador next, ¿vale? Y tendríamos aquí el bloque de código que correspondería al for. ¿Cuándo para este while? Pues cuando la llamada al next haga un raise de stop iteration, ¿vale? Entonces, cuando estamos iterando y implementando un iterador y queremos parar, simplemente hacemos raise de stop iteration y ya está. Aquí haría un pass y no pasaría nada en el for. En el caso de otra sesión, pues la lanza de nuevo y listo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De implementación con containers. Esto es una clase que es subscriptTable. O sea, subscriptTable es como se suele llamar a usar los corchetes para el acceso. Entonces, esta, en concreto, lo que nos permitiría es usar, si heredáramos de ella, ¿vale? Nuestros atributos como si fueran un diccionario. Entonces, tenemos doble acceso. Esto lo he visto por ahí implementado, no es el único ejemplo que no he copiado de código mío de por ahí, ¿vale? Pero sí que he visto clases que puedes acceder con .name o con corchetes, abro comillas, name, cierro comillas, corchetes, ¿vale? Está chulo, que si se debe hacer o no, pues eso ya es otro tema. El Zen de Python dice que debería haber solo una forma única de hacer las cosas y la correcta. Y aquí estamos añadiendo otra forma de hacer lo mismo. No es muy pitónico, pero
necesitaba un ejemplo en container, no encontraba, así que es lo que tocó, ¿vale? Aquí tenemos otro método mágico que es muy interesante y es que podemos hacer que nuestra instancia sea callable, o sea, que se le pueda llamar como si fuera una función. Esto es bastante poderoso, ¿vale? Porque nos permite, por ejemplo, implementar decoradores usando clases. Es uno de los usos que le puedes dar. Y puedes hacer que tus propias clases, ¿vale? Se les pueda llamar y hagan cositas especiales. Vamos a ver un ejemplo de un script de Redis, ¿vale? Redis tiene soporte a scripts. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es meterle al cliente de Redis, ¿vale? Un nuevo atributo, que es esta clase script, ¿vale? Que el cliente de Redis va a poder llamarlo. Cuando tú quieras llamarlo, haces Redis client, ¿vale? Que está por ahí abajo. Y estaríamos llamando a esta clase. ¿Qué tiene de particular esta clase? Es que los scripts de Redis hay que enviárselos a Redis, ¿vale? Él los cachea y después cuando quiere, pues, depende del clúster, etcétera, etcétera, los elimina. Entonces, hay que mantener una caché, hay que hacer cierto mantenimiento, no es tan fácil como llamarlo directamente. Entonces, implementando esta clase script como callable, ¿vale? Podemos hookearnos ahí en el call y ocuparse de cargar el script, si no está cargado, y una vez cargado llamarlo, y una vez no tiene el resultado, pues retornarlo, ¿vale? Entonces tenemos aquí el init, donde le pasamos el script de Lua, ¿vale? Redis usa script de Lua. Le pasamos el script, le pasamos el nombre del método dentro del Redis client, ¿vale? Y también va a ser nuestro nombre dentro del propio Redis. Y el SHA-1 del script, porque Redis usa el SHA-1 para el tema de saber si el script ya está en Redis o no está todavía. Entonces tenemos que comprobar con el SHA-1 que exista. Si existe, pues lo llamamos. Si no existe, se lo enviamos y después lo llamamos, ¿vale? Aquí tenemos el método loadScript, ¿vale? Que se ocupa de cargar el script en el cliente de Redis. Esto está global, no debería, pero esas cosillas que quedan por ahí. Aquí tenemos el método runScript, ¿vale? Que es el que se ocuparía de correr el script en Redis. Simplemente lo evalúa y ya está, ¿vale? Nosotros no estamos enviando aquí el script, estamos mandando el SHA-1, que es la referencia, ¿vale? Así evitamos que en cada llamada a el script de Redis tener que enviarlo. O sea, él ya lo cachea y lo tiene allí, ¿vale? Y aquí es donde estamos implementando el call, ¿vale? Esto es lo que hace que esta clase se le pueda llamar como si fuera una función, ¿vale? Entonces, aquí simplemente código para rellenar, seguridad, warts. Y aquí tenemos nuestro codiguillo que se ocupa de lanzar el script. En caso de que nos dé un repli error y no haya script, pues cargamos el script y lo llamamos, ¿vale? Y retornamos. Aquí tenemos cómo le meteríamos el script a nuestro cliente de Redis, ¿vale? Tenemos Redis client, myscript igual script, y ya podríamos llamar desde el cliente de Redis como si fuera un método más del cliente de Redis, como hacemos un get o un hget o lo que sea, pues lo llamaríamos Redis client.myscript, abro, cierro paréntesis y meto ahí los argumentos que quiera a mi script en Redis, ¿vale? ¿Dudas? ¿Nada? Context Manager. Los Context Manager, que es el with, ¿vale? También tienen sus métodos mágicos. En este caso, tenemos enter para antes de abrir el bloque del with, ¿vale? Exit para cuando salimos del bloque del with. Y también tenemos una versión asíncrona que es a enter y a exit. En la presentación se me olvidó que iter también tiene una versión asíncrona, ¿vale? Por si les interesa. Ya se lo buscan ustedes. Hay un PEP para eso, sobre async iterators. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos usar, bueno, primero sin azúcar. Esto sería un Context Manager, ¿vale? Esto está copiado directamente del PEP de los Context Manager, de with. Pues lo que aquí vemos en 2 líneas de código preciosas, se transforma en todo esto, ¿vale? Es un poquito enrevesado, lo he simplificado respecto a lo que está en el PEP, porque en el PEP está un poquito más enrevesado que esto.
Y bueno, lo que nosotros normalmente vemos como un with, ¿vale? Se traduce a sacar el valor llamando a enter, ¿vale? Antes que nada. Seteamos que ha habido una sesión a falso. Esto en el Pepe estaba true. Yo le veo más sentido a setearlo a falso porque por defecto no ha habido excepción. En el caso de que tengamos el as, pues se setea var al valor que haya retornado enter, ¿vale? Esto sería todo el protocolo del with. Aquí iría el bloque de el with y en caso de que haya habido una excepción, ¿vale? Seteamos excepción a true y llevamos a exit pasándole toda la información de la excepción, ¿vale? Entonces en exit podemos manejar, si ha habido un error, pues hacer una cosa y en el caso de que no haya habido error, siempre pasa por aquí y si no ha habido excepción, pues lo llama con el manager y todo anone, ¿vale? Que podríamos decir, pues no ha habido sesión, no hago nada. Ha habido sesión, intento recuperar algún rollback de base de datos, por ejemplo. Sería el caso típico. Vale, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De un medidor de tiempo, ¿vale? Esto es parte de una librería de métricas que básicamente al heredar de meter pues ya se registra en un colector de métricas. 10 minutos ya. Bueno, apurando. Al final tenemos el enter, el exit y lo podemos usar así, ¿vale? Entonces en enter llamaría el start, tenemos el tiempo de inicio, en exit llama el stop tiene el tiempo de finalización, rellenamos el value y ya al heredar de meter pues hay un colector que se ocupa de recoger el value y mandarlo al sistema, al backend que sea de métricas que toque por detrás, ¿vale? Los descriptores. La cosa se pone interesante. Me va a faltar mucho tiempo. Va a haber que dejar la media, lo siento chicos, me enrollé demasiado. Los descriptores, ahora lo que tenemos es un atributo, ¿vale? Esto es complicado, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, que es un objeto, ¿vale? Y cuando se accede a él desde la instancia, o sea, hacemos instancia.self, el self es nuestro atributo, que es un objeto, se le llama al get, ¿vale? Esto es lo que hace property. Si han usado alguna vez @property, lo que está haciendo, que es una función, y le hace parecer que es un atributo. Pues al final lo que está usando es, depende si está usando property get, set, pues está usando esto por detrás. ¿Para qué podemos usar los descriptores? Se nos va a quedar a medias, pero bueno. En este caso podemos ver cada vez que se accede a un campo, lo tenemos hookeado y podemos hacer modificaciones, ¿vale? El ejemplo de descriptor, vale. ¿Qué es esto? Esto es un descriptor que representa un field de un ORM, ¿vale? Se parece mucho a Django, si han trabajado con el ORM de Django, si no me equivoco también usa descriptores, ¿vale? Esto es de un ORM asíncrono que tengo por ahí escrito. Y básicamente nosotros declaramos esto a nivel de clase, ¿vale? Y cuando queremos acceder a la instancia, nosotros no queremos acceder a este objeto, queremos acceder al dato real, ¿no? Que el ORM ha cogido, ha recuperado de base de datos, ha metido un dato ahí, entonces depende de si está en clase o está en instancia, queremos hacer una cosa o a otra. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos el identifier, eso está en la diapositiva final, por este field descriptor. Entonces, en el get, en el caso de que sea la clase, pues no hay instancia. Entonces, cuando me llaman sin instancia, yo, a través de una API interna, pues, bueno, en este caso es cuando me llaman con instancia, pues saco los datos de la instancia, ¿vale? Para el nombre de mi campo. Y en el caso de que me hayan llamado sin instancia, quiere decir que están llamando a la clase directamente, pues desde otra API, Meta, que si usan Django se la conocerán, sacan el field que devolvería este UUID field y no el dato en sí, ¿vale? No el UUID. Y bueno, en el caso de set, pues lo mismo, pero solo tiene instancia, ¿vale? Introspección. Ahora pasamos de Magic Method a un poco temas de introspección dentro de Python, ¿vale? Básicamente la introspección es la habilidad de un programa para inspeccionarse a sí mismo en tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces tenemos cositas como type que nos permiten saber la clase de una instancia. Estos que ya los hemos visto, que es getAttr, setAttr, delAttr, nos permiten trabajar con los atributos de una instancia.
HasAttr no lo hemos visto, pero nos permite examinar, saber si una instancia tiene un atributo concreto, ¿vale? Y después tenemos el módulo inspect, ¿vale? Que ya es cuando queremos algo más potente de introspección. No es motivo de esta charla entrar en inspect, pero aquí en el ejemplo, pues justo estaba yo preparando las diapositivas, estaba buscando algún ejemplo de la parte de introspección y Jesús preguntó que cómo se podría hacer un decorador que cogiera y mapeara los args a todo KWArgs, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear un decorador que nos haga justamente eso. ¿Y cómo lo hace? Pues usando inspect getFullArgsSpec, ¿vale? El 0 nos devuelve los argumentos solo, no los KWArgs, y dentro de los KWArgs creamos un allArgs, donde vamos a tener como KWArgs, todos los KWArgs y los args a la vez, ¿vale? En forma de diccionario todo. Aquí estamos usando técnicas nuevas de Python, si no me equivoco, 3.7, no estoy seguro, y lo que está haciendo es unir los dos diccionarios, ¿vale? Y este es nuestro KWArgs normal, y en este caso tenemos aquí un zip de los argumentos de la función con los argumentos que nos han pasado, así tenemos nombre, valor, nombre, valor, nombre, valor, en los args también, ¿vale? Y simplemente pues ya retornamos el resultado y retornamos el wrapper. Esto sería un ejemplo de inspect. Inspect es mucho más poderoso que esto. Si les interesa, hay documentación a saco. ¿Cómo vamos, chicos? Si las preguntas te las hacen luego, te quedas sin tiempo. Vale. Declaraciones de clase en tiempo de ejecución. Es algo que también podemos hacer en Python. Al final estamos creando un tipo, una clase dinámicamente, ¿vale? ¿Qué posibles usos tiene esto? Pues crear clases nuevas a partir de configuración. Tenemos una configuración y podemos leerla y en base a esa configuración, que es declarativa, generar clases que tengan comportamiento asociado, ¿vale? Por ejemplo, podríamos leer un Swagger y en base a eso pues ya crearnos las clases de un cliente para esa API, por ejemplo. Podríamos crear clases nuevas para añadir funcionalidad. Por ejemplo, podríamos coger una clase que ya existe y en runtime pues añadirle otra clase, o sea, crear una nueva clase que herede de esa ya existente para añadir comportamiento según nos interese. Y en base a una documentación, que esto lo he hecho y quería poner un ejemplo, pero al final no pude, crear un API. Podemos parsear una documentación, por ejemplo, y en base a esos resultados construir el API. Todo esto que he nombrado es dinámico, entonces, ¿qué problema tiene? Que los IDEs no lo autocompletan. Entonces, todo tiene una parte buena y una parte mala. Está chulo porque picando muy poco código consigues muchísimo, pero no vas a tener autocompletado, ¿vale? Que es algo que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Metaclases. ¿Qué es una metaclase? Otra cosa chula. ¿Se acuerdan que al principio vimos el singleton que heredábamos de él y tenía el problema de que en el new se le podía sobreescribir? Pues si usamos metaclases, ¿vale? Que básicamente es una clase que se ocupa de construir la clase, ¿vale? Esto es un poco Inception, ahí clase, 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 ¿vale? Se define de esta forma, ¿vale? Es una clase normal, pero cuando heredamos, pues no heredamos de ella, sino que decimos que es una metaclase, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplito del mismo singleton, ¿vale? Las metaclases heredan de type. En este caso ya tiene todo tipo de instancias y lo usaríamos así, ¿vale? ¿Qué evitamos con esto? Pues que nos sobrescriban el new y que no llamen al nuestro, ¿vale? Entonces es una forma diferente de construir la clase. En vez de engancharnos en el new, nos enganchamos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el ejemplo del ORM, que es tremendo. ¿Cómo vamos? Es que ya estamos terminando, pero... Bueno, básicamente esta es la metaclase del ORM que vimos antes y es la que se ocupa de meter los field descriptors, ¿vale? Aquí sacamos la clase del modelo, todos los campos, la primary key. Aquí está lo interesante. Hacemos un settr de la clase que tenemos, el nombre del field y el field descriptor. Este es el que va a hacer que, en base a si está en clase o está en instancia, hace una cosa o hace la otra, ¿vale?
y por aquí estamos creando el manager. Si han trabajado con Django, saben que los modelos tienen un object, que es el manager, y aquí, por ejemplo, estamos creando el manager con el nombre, ¿vale? Del modelo que sea, pues le ponemos el mismo nombre, manager, hereda de model manager y tiene el atributo model class a la clase del modelo, ¿vale? Estamos creando una clase en runtime. Aquí estaría el modelo, que tiene como metaclase model base metaclass, y después se usaría así como vimos antes, ¿vale? Conclusiones. Bueno, Python es un lenguaje muy versátil que nos permite hacer un montón de cosas. Como hemos visto rápidamente, es súper dinámico, al final podemos sobreescribir casi cualquier comportamiento, ¿vale? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo esto que hemos visto está súper bonito, pero la verdad es que no vamos a decir que afea el código, pero es más difícil de entender, ¿vale? Entonces, no en todo proyecto se debería de usar esta clase de cosas, porque muchas confunden, ¿vale? Entonces hay que balancear las cosas. No puede ser todo dinámico, por ejemplo, pues, como decía antes, el IDE se resiente. Y bueno, tenemos aquí una toolbox con todo lo que he dicho yo, que ha sido bastante por encima, para escribir librerías un poquito más mágicas y que se integren mejor con el intérprete de Python. Agradecer a todos los asistentes, sin todos ustedes esto no sería posible, a la organización del PDA y a los patrocinadores. Y preguntas. Y 45 clavados. No caben preguntas. Un par de ellas, pero tiene que ser muy buena pregunta. Bueno, preguntas. Cuéntame. ¿Sabes si hay una manera de ver, por ejemplo, sabes que Python el intérprete puedes pasarle un flag ahí en o algo así, verboso y tal, te salen errores de la inicialización, del runtime, cosas así, pero no sé, o si existe otra manera, a lo mejor con IPython o algo así, estaría muy guay ver, por ejemplo, hago A igual a 1 y ver cómo se llaman todos los magic methods que se están ejecutando por detrás o por el estilo. ¿Sabes si hay alguna manera de introspectar eso? Así a primera no lo sé, a lo mejor por aquí le hago el rebote a Pablo también, aprovechando que lo tenemos en la sala, que es un gran recurso. Sí hay maneras. Built-ins tiene una función que es privada, que tiene dos underscore, que se llama build-class, que es el puntero a una función en C que te construye la clase. Eso se ejecuta siempre que tú pones class cualquier cosa y puedes. O sea, ahí lo que puedes hacer es, puedes inyectar una metaclase tuya que imprima, que haga print siempre que llames a cualquier método. Entonces tienes que tocar el código de runtime, ¿no? No, porque tú te estás metiendo entre medias. Tú lo que estás haciendo, o sea, tú haces una clase, una metaclase en particular, que cada vez que llamas a un magic method que empieza con barra baja, tú imprimes y dices, estoy llamando a no sé qué, y luego llamas al de verdad. Y lo que haces es, usando este build class, se la inyectas a todo. O sea, no necesitas declararla automáticamente, tu clase se va a usar siempre. Entonces, de esa manera, cualquier clase que el intérprete esté usando va a usar tu cosa, que va a imprimir. De hecho, así puedes hacer para más cosas que los magic methods. Pues, ya sabes. ¿Más preguntas? ¿Nada? Sí, en GitHub, en cuanto termine, salga de aquí, vamos. ¿Algo más? Listo, no me deja más preguntas, lo siento.